Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 26, el versículo 24. Hoy queremos subrayar en esta narración. Y así como hoy aprecié tu vida, también Yahvé aprecie la mía y me libre de todo peligro. Nosotros estamos reflexionando este capítulo 26 del primer libro de Samuel, que es David que perdona a Saúl en el campamento. A David siempre la actitud que se presenta es aquel del respeto total, porque tú eres el ungido del Señor. Entonces, endo poco y nindo poco como ahí hoy lleva las apisare coere. ¿Por qué? Y porque esta es la elección de Dios, esta es la voluntad de Dios. Entonces es como un decir, tenemos que nosotros buscar, entender, e incluso lo que David estaba haciendo tantas veces, ya me ves avillando y convertida. Saúl, esta me hizo la oportunidad. Nosotros en el capítulo 24, de esta mañana lleva como también cuando Saúl había entrado a la cueva, ahí David ya tenía toda la posibilidad de matarlo. Hoy me voy a leer soldados, fuera y jalero y cosidale y yucado, yo venían de yara o mohima, pende pobre ella posui, qué cosa ella posui, va ere, porque oye portaba ahí en día. Sin embargo, David no lo hace. Incluso ahora en el capítulo 26, cuando estábamos viendo, cuando está con Abisai el que le acompaña, ellos dos solamente entran en el campamento, imagínense. Entonces nos habla de 3,000 hombres que estaban, ahí estaba Abner, que era el soldado, guardia presidencial, pero nos decía luego que el Señor es el que le había hecho caer en esa somnolencia. Nadie los vio, en el versículo 12, ni se dio cuenta, ni se despertó. Todos dormían porque había caído sobre ellos una somnolencia enviada por Yahvé. Esa interesante cosa. Donde Yara un boúa lleva esa somnolencia, dice, o sea, que paz y cuey. Es una forma de decir que Dios es el que dirige la historia. Ni que ñande saray, que los libros históricos siempre nos presentan como teología esencial y fundamental el hecho de que Dios dirige la historia. Ñandego ñaibete en segmento y pechamigo la ñanderecoe, que como dice el Salmo, ¿verdad? Es un soplo, nuestra vida es un soplo. Allá, ¿qué pasó? Un soplo que pasó. Qué interesante. Son expresiones maravillosas. Por ejemplo, sé yo que también como una confesión ya es, porque yo
cuando pienso un poco, por la pinta a los 15 años, si la agua puede calcular mañana, va a ser ya potas a moto, ¿verdad? Entonces yo ahí me fui al seminario, ¿verdad? Y recuerdo hasta ahora todavía, 15 años, ya con 58 años. Imagínense, queridos hermanos, qué rápido que pasa la vida. Y uno siente todavía como ese primer empuje, y como que está todavía en camino y desarrollando todavía eso que pensó y dijo, bueno, tengo que. A pesar de que uno ya está, ¿verdad? Parece que ya fue misión cumplida, pero no es la misión cumplida. Si no quieren, pero esa es la misión, ¿verdad? Porque la misión es aquella de evangelizar, de transmitir, de llegar a lo máximo, a todo lo que se puede. Y eso me doy cuenta y cada vez más que uno, y bueno, va lanzando, pero ya esa, bueno, algunos ojendu, algunos no ojendu, algunos openan, otros no openan, a veces ya es ese. Entonces quiere decir que nuestra vida es simplemente un pequeño segmento en las manos de Dios. Y eso es importante que todos nos demos cuenta, porque está con la Oñemboyara del mundo, ¿verdad? Oñemboyara piensa que toda su vida, toda la situación que tiene en sus manos, porque hay plata, porque le copia, porque le amor, no. No hay mal que dure 100 años, entonces es mejor que hagamos el bien y que dure más de 100 años porque durará por siempre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda para dar un paso importante como siempre en nuestro quehacer diario de nuestra vida en el seguimiento de Jesucristo. Estamos hoy con la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulos 1 del 1 al 3 y luego del 6 al 12. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que procede de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Por eso, te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. Y así continúa Pablo Moñepenuina. Estamos comenzando con esta segunda carta que le escribe a Timoteo. Timoteo es un joven y por lo tanto necesita ser animado. Y Pablo, que le había puesto al frente de su comunidad, dale fuerza. Aquí te está escribiendo Pablo de Manduaque, que es apóstol, enviado por Dios. Sino que porque es Dios mismo el que se está dirigiendo a ti. Y él va diciendo algunas cosas muy importantes, centralizando su misma teología y su misma vida. Es la gracia que hemos recibido por Jesucristo. Gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados. Upeana eteñan del año mañana, ¿verdad? No ser falsos profetas, sino que trabajar y caminar de acuerdo a lo que Dios verdaderamente ha dejado para su iglesia. No podemos dividir, sino que al contrario tenemos que buscar cómo unir a la comunidad. Y por lo tanto,
Te recuerdo constantemente de día y de noche en mis oraciones y pone ticos cuando pande. Quiere decir, queridos amigos, que nosotros tenemos que estar en esta unión continua. Yepa, Yagüero mandu a peñandera pisá, peñande su, peñanderu, peñande abuela, peñande yoquecuera. Todas las personas a quienes conocemos y por todo el mundo. Eso nos da esa disponibilidad para que estemos también nosotros de una manera muy solidaria con los demás, para ayudar a los demás. Y entonces de día y de noche en mis oraciones les tengo presente. Por eso, te recomiendo, que reavives el don que Dios te ha dado, que no es un espíritu, dice, de temor, sino que es un espíritu de fortaleza y de amor. Queridos amigos, pedimos esta gracia especialmente para nosotros y para nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Vivo por ti, encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz. Me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy. Aquí está mi historia, aquí está mi vida, a tu disposición. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia. Mi vida es tuya.
disposición. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beats. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos, carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo, ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante, para corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, 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 yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Esos demonios piensan que les temo, pero me río, jaja, eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos. Yeah, I'm holy, soy pura ceniza. Ciudadano del cielo, no visa. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, nada me falta. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, nada me falta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso pasaje que nos habla cómo David de nuevo le perdona a Saúl en el campamento. Y ahí hablábamos recién todo lo que significa nuestra propia vida, detrás de qué estamos. Aquí nos presenta lastimosamente la actitud de Saúl, uno que se preocupa de cosas tan pasajeras. E incluso se preocupa más bien de sí mismo, ¿verdad? Él se está preocupando, pero de una forma muy equivocada, de su dinastía, de hacer permanecer su recuerdo, su vida en la misma sociedad. Pero y se me ha dicho, ¿por qué? Porque él buscaba de una forma equivocada. Cuando nosotros queremos simplemente buscar lo nuestro, queremos fortalecer lo nuestro, al final de cuentas, queridos hermanos, a la larga, lo único
que queda, puede ser que quede el recuerdo, pero queda de una manera muy, muy negativa. Queda de una manera muy negativa. Entonces, por eso que es importante mirar un poco lo que la palabra de Dios siempre nos va enseñando, pero dijimos, ya hemos subrayado e insistido desde las actitudes. ¿Cuál es mi actitud? Vaya la sea mañana, vaya la sea hipotamoto, la sea guatajina. Apeya peñande yara lleva, ñandero basado me eñande peñande, ya posean. Es decir, llegar al objetivo. Vaya la ñande objetivo, vaya ya pues ve por la mía. Y esa es la actitud de David. Por eso es que David es capaz incluso de perdonar aquí a alguien que lo está persiguiendo a muerte. ¿Quién es ese alguien que lo está persiguiendo a muerte? Y es Saúl. Entonces, aquí mismo nosotros habíamos hablado que David le dice en un momento a Saúl mismo, ¿verdad? Que le está persiguiendo, que quiere su muerte, que Yahvé pague a cada uno según su justicia y su lealtad, decíamos. Pero aquí él mismo está metiendo también la actitud suya, lo que él está haciendo. Porque incluso Abisai quería, dice, con una sola estocada, con una sola vez que le voy a clavar a este tipo que está aquí durmiendo, con su misma lanza. A pesar de que Abner, que es el jefe de guardia que está ahí. Pero lo lindo es lo que ya leímos, ¿verdad? Porque Dios dice, es el que envió una somnolencia. Yahvé envió una somnolencia a Babendo Ñandú y a Babendo Eshai para decir que Dios dirige la historia. Y bueno, David confía entonces mucho en Dios y por eso también se arriesga, imagínense, para arriesgarse. Y él también, otante y mía y la hapishacuera veo mío y en 10, más botas en 10 y ¿verdad? Él pregunta. David preguntó a Ahimelech, elitita, y a Abisai, hijo de Zeruiah, hermano de Joab, ¿quién quiere bajar conmigo al campamento? Entonces Abisai respondió, yo bajaré contigo. David y Abisai fueron al campamento de noche. Bueno, todos estos elementos. Y ahí te dice que Saúl dormía y estaba muy bien cuidado, 3.000 soldados por lo menos. Oímos ágina según su actitud y según su pensamiento, oímos ágina que está muy bien seguro, muy protegido. Pero la pecha y ginara, porque es Dios el que dirige la historia. De Saúl y Catula de calcular y calcular y hipotar cualquier cosa. En el capítulo 24, incluso antes, fue un poco también de la misma manera, ¿verdad? Porque Saúl ya en un momento mongorama hinaguri a David con todo su ejército. Yo ya rata más luego, hoy cota la guerra, me negó, como decimos ahí, ñora y no mo, a full. David tampoco con sus hombres no se iban a dejar tomar nomás así fácilmente. Pero dice que aparece un emisario que viene urgentemente y le dice, Saúl, rápidamente, porque los filisteos están incursionando el país. A UBT lleva, pues yo le oye esa cuasa, entonces, de esa manera se había salvado, digamos, ¿verdad? Se había salvado David, no sucedió nada. Pero haga a pesar de que le perdonó la vida, a pesar de que David ya lo tuvo en sus manos. Y es una segunda vez. Cuando David entra al campamento y cuando David incluso lleva, dice, lo que llevó de él, le dice directamente, comenzó a gritar a la tropa y a Abner, hijo de Ner, Abner, ¿qué respondes? ¿Por qué no respondes? Abner respondió, ¿quién eres tú que gritas al rey? David dijo a Abner, tú eres todo un hombre y no hay otro igual en Israel. Entonces vamos por una paz. ¿Por qué entonces no protegiste a tu señor? Ahí sí que ya le echan cara, el rey. Cuando uno de los soldados entró para matar al rey tu señor. Le está echando en cara. Pero después le dirá que le perdona todavía, pero ya le dice, ¿por qué no protegiste? O sea, ¿dónde está tu responsabilidad? Tú que eres el mejor de todos. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mía. Soy un llamado, una vocación que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta a tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
A partir de ahora, este será el rostro que vean acompañando al Papa en eventos públicos y en encuentros privados del Vaticano. Se llama Daniele Cherubini y es el nuevo mayordomo del pontífice. La primera vez que se le vio con Francisco fue aquí, en el Papamóvil, después de la misa del 26 de mayo por la Jornada Mundial de los Niños. Desde entonces ha aparecido también en las reuniones privadas de Francisco en el Palacio Apostólico. Por ejemplo, cuando el presidente de República Dominicana visitó el Vaticano durante su gira por Europa. También el día que el nuevo embajador de Argentina ante la Santa Sede le presentó sus credenciales al Papa. El que hasta este momento ha estado al lado del pontífice llevándolo en silla de ruedas ha sido Sandro Mariotti. Una de sus últimas apariciones junto a Francisco fue en esta audiencia. El cargo de mayordomo está recogido en el anuario pontificio como ayudante de cámara. Sea cual sea el nombre del cargo, lo que está claro es que quien lo desenvuelva debe ser alguien de la confianza del Papa. Cherubini compartirá este encargo con el ex gendarme Pier Giorgio Zanetti. Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré
Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento, capítulo 26, el primer libro de Samuel, el versículo 24. Así sea mi vida a los ojos de Yahvé, ¿verdad? Esto es lo que nos está invitando a reflexionar el versículo 24 de este capítulo 26. Le dice directamente, y así como hoy aprecié tu vida, también Yahvé aprecie la mía. También Yahvé aprecie la mía. Cuando David le está diciendo esto a Saúl, en realidad le está echando en cara y le está diciendo, como yo verdaderamente te perdoné, como yo no te hice nada, como ya aprecié tu vida ando yucay. ¿Por qué? No solamente también porque él es ungido y ciertamente lo puedo decir. Saúl tal vez podría decir, no soy Caturo Yucá porque no hay ungido. A pesar de que David ya estaba ungido como rey, pero nadie sabe todavía, ¿verdad? Nadie sabe todavía. Pero en este caso, lo que quiere decir es, tú eres el ungido que va mucho más allá del simple hecho de ser llamado y puesto con una misión específica, en este caso la de ser un monarca, sino que cada uno, ungido, el pueblo de Dios, pertenecer a la estirpe de David, pertenecer a Israel, pertenecer a la tribu de Dios. Vean la importante con las diseñas de el agiógrafo, es decir, el autor sagrado, el hecho de ser ungido. Así como hoy aprecié tu vida, también Yahvé aprecie la mía. También Yahvé aprecie la mía y me libre de todo peligro. El israelita que está abierto a Dios, el israelita entonces que confía en la gracia de Dios, que tú entonces muy mante hoy. Peje coe hoy muy peñante yara, po peñante yara ave, se al respetar y te y la cera pichacuera, señan de yana ya posible y vaya la cera pichacuera, se yo que cuera, se acabante vela y pona mía y yo me cuento buena, opea se muy ponave, opea se mo kene ave. Upea oya popaite, pesere coere. Entonces, queridos amigos, cuando nosotros estamos pensando en esto, cuando nosotros estamos mirando esta fuerza y esta gracia de Dios, quiere decir que nosotros estamos procurando entender lo que David nos quiere transmitir. David nos quiere transmitir ese verdadero shalom, esa verdadera paz. Shaben ayuhina Saúl allá pues la ibaía se venda yuina lleva royuca hanwa shela ipota, que es el shalom, la paz, la serenidad. Catu hanwa enseñan de ya guatao ñon de paz ya pobre por la mía venían de ya no debe. Y por eso, así como hoy aprecié tu vida, le está diciendo también y echándole en cara, ¿verdad? Y le dice a Saúl, va a a Saúl, si una vez que le ibaía, se hará caevela escatandela ibaía de en guana, se umaite Wibema aeka la ipona ya kakua mi hanma ya mi hanma oñon diepa ayer. Pero sin embargo, cuando aquí le está persiguiendo Saúl a David, quiere decir que él absolutamente no está queriendo saber nada. Y por eso es que ahora parece que se está arreglando, por eso parece que se está moviendo un poco. Y así como hoy aprecié tu vida, te perdoné, no te hice nada, también Yahvé aprecie la vida y me libere de todo peligro. Le pide a Dios, porque me estoy arriesgando bastante. Él es un tipo, ¿verdad?, que se arriesga bastante. Hasta cuando llega oína, hasta cuapama oína, que él va a salir airoso, que va a salir venciendo siempre. ¿Pero por qué? Y porque su confianza está puesta en Dios. Su confianza está puesta en el Señor. Opeja entonces la oye huerovia y terei, oye huerovia hoy y yupe hoy. Opeare bueno, ajata, haya pota, peña de yara yerese, beikore yerese se yerende. Bueno, landere yereamos se ave añemui a tu disposición. Porque pea pendereñe ajina, pea ñande yara ñe. La palabra de Dios que se comunica a través de alguien. Es como decimos, ñande oigo ave lleva, ñande por una reflexión, ñande mindu uña esa mi va peñande yara y señande.
Jamalo ñe ay ñande programa hoy la era hoy bella. Ñande yara ñe. Ñande yara ñe ego abela llevere coajina ela ñe ñande. Ha ela ñande apikutu y ajina o poco ñandere ha ñandere no y bebeina. Ya yesa cuama ya yesa peama. Y desde ahí que hagamos un camino de salvación, hagamos un camino de compromiso. Porque si nosotros no nos comprometemos, si nosotros no hacemos este camino de salvación, ay, por nada viene, ababe, do ya pomo ahí, ñaneno, depe ababe, no ya pomo ahí, este camino de salvación. Pearé, si yo que, ña llevo esta ponana, ña ya calcula ponana, y vaya para peña de yara, oye, ya cañan de. Así sea mi vida a los ojos de Yahvé. David quería cumplimiento, quería ese llamado de ser el próximo rey de Israel. Pero quería tanto el trono para la bendición de Dios. Se negó a tomarse el trono por asesinato o rebelión. Esperaría para que le llegara a la manera de Dios. En esto David confiaba cuando finalmente llegará a ser entonces el rey legal. Ya yo ves. Ahí te ves, pero una realeza que solamente conoce Samuel, o más no más Samuel, y que él había recibido de parte de Samuel. Y también sus hermanos que estaban ahí. Y también su papá Jesé que estaban ahí en el momento de la unción. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Centenares de germanos se disponían ese 21 de abril del año 723 a celebrar alrededor del roble de Odín el solsticio de invierno, o sea, el día más corto del año y la noche más larga, ritual que incluía sacrificios humanos. Avisado de lo que habría de ocurrir, el obispo Bonifacio llegó a la cima del monte Gudenberg y con el hacha que portaba atacó el árbol sagrado, que según las creencias de los nativos era el hogar de sus dioses. Y tras el primer hachazo se levantó un fuerte viento que empezó a zarandearlo hasta que la mole se descuajó por encima del prelado sin tocarlo. Y en su caída aplastó toda la vegetación circundante mientras los supersticiosos nativos huían despavoridos para salvar sus vidas. Solo se salvó un abeto, que es de la familia de los pinos, al que en su desplome el gigantesco roble le sacudió la nieve y quedó más verde y lozano que nunca, ante lo cual San Bonifacio le recordó que este árbol simboliza la eternidad porque mantiene su color verde en invierno. Y por lo tanto nos recuerda de manera figurada que Cristo también permanece invariable e inmutable en nuestros corazones, y desde entonces al abeto se le conoce como el árbol de Navidad. Inmediatamente los germanos se convirtieron, fueron bautizados y con la madera del roble le ayudaron a San Bonifacio a construir en el mismo sitio una iglesia en honor de San Pedro. Winfrid, nacido en el condado de Wessex, Inglaterra, en el año 680, escuchó a unos monjes hablando de su vida monacal mientras pernoctaban en su casa y pidió permiso para vivir en el monasterio de Exeter, y ante su persistencia, sus padres le otorgaron licencia cuando contaba 7 años. Desde su ingreso se distinguió por su aguda inteligencia y a los 14 fue enviado al convento de Nursling, en donde completó sus estudios de humanística, sagradas escrituras, dogmática y teología, y por eso, antes de cumplir los 18 años, fue nombrado director de la escuela de novicios, cargo que ejerció con probidad y eficiencia
pero su verdadera vocación eran las misiones. Después de recibir la ordenación sacerdotal, tuvo que esperar porque las condiciones no estaban dadas. Cuando las circunstancias cambiaron, se presentó ante el Papa San Gregorio II, quien luego de conocer sus méritos, le cambió su nombre por el de Bonifacio y lo envió a evangelizar. 3 años después, en el 722, el Papa, maravillado por su labor, lo nombró obispo de Alemania y con una recomendación suya, obtuvo la protección de Carlos Martel, que gobernaba Francia, y así pudo moverse libremente y empezó una colosal evangelización. Con la ayuda de monjes que trajo de Inglaterra, organizó diócesis, levantó monasterios e iglesias por todo el país. Y en el 731, el nuevo Papa Gregorio III le confirió el palio arzobispal y el siguiente pontífice, Zacarías, le otorgó a San Bonifacio el título de primado y legado apostólico de Alemania y Francia, lo que le permitió limpiar a la iglesia francesa de curas venales y obispos que posaban de señores feudales. Realizó varios concilios regionales en los que depuró la doctrina y llevó a sus sacerdotes, a los suyos, a los de su confianza, que en cuestión de 5 años ya habían recuperado la iglesia y la feligresía descarriada de Francia. Cuando bordeaba los 80 años, San Bonifacio pidió permiso para retirarse y, obtenida su licencia, volvió a predicar como cura de pueblo en Dokkum, actual Holanda. El 5 de junio del año 754, vísperas de Pentecostés, cuando esperaba impartir la confirmación a cientos de recién bautizados, fue atacado por una horda de fanáticos paganos que lo asesinaron a él y a sus 52 compañeros. Con razón, San Bonifacio es considerado como el mayor evangelizador de Europa en la Edad Media y es el santo patrono de Alemania, y también se le conoce como apóstol de Alemania. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Bonifacio que nos dé bríos para difundir el mensaje de Cristo. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo.
La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 26, versículo 24, que hoy de una manera especial subrayamos, porque aquí es donde, así como hoy aprecié tu vida, le dice David, como hoy aprecié tu vida, también Yahvé aprecie la mía y me libre de todo peligro. Y me libre de todo peligro. Así como hoy aprecié tu vida. Vea la primer elemento ñandeña mañana. Vaya a ser Jesús penderecoe. Vaya a ser Yesa cuálleva penderecoe. Vaya ya pues. Es interesante cuando nosotros entramos en esa palabra y decimos la empatía. Pero dice, el que virebe. El cuare mañana ñandugendie. Pa evape de la pisa o ñanduina. Esta es una de las cosas, yo les digo así, ¿verdad, queridos amigos? La cuestión de la empatía. Pues yo acorro mi hospital, o mi así, en la parte de la clínica médica, en la parte de terapia. Terapia ya diga tu mareñemon que estaba bien, porque pues ya normalmente en tema o que paitema y que está todo sedado. Pero lo mismo orejo, pero uno entra en empatía, ¿verdad? Con esa gente. Algunos me vega tu coño, pero no opaje porque ocuera a veces en derecha, o pega tu mayor empatía, si yo que mayor empatía. ¿Por qué? Y porque justamente ese que estaba ahí en terapia intensiva, UPP oye esa cuajinara, va evalao aleveje covejinara, lo que significa nuestra vida. Que mientras nosotros nos sentimos nada, parece que entonces todo corre normal, ¿verdad? ¿Y cuántas veces? Y de todas las edades. Y tú ya, media edad, y mitad edad, oñela, juventud, oñela, mitad cuera. Entonces uno se da cuenta cómo uno entra en esa empatía de repente. Mañana, algunos ya pueden balbucear algunas palabras. Y te dice, ¿verdad? Ahí te dice, gracias, gracias. Volví de nuevo, de alguna lleva aquí decir que tiene experiencia en baretena. Me han dicho tú y Andela ya escribí solamente el que lo vive, pero donde ellas reja, pesa cuara de ella, como de repente, ¿verdad? Cuando los ojos son brillantes de alegría porque se da cuenta que está comenzando de nuevo a recuperarse. Y así, queridos amigos, es nuestra vida espiritual. Upeago la ñandé, entonces ña mañana, peñan de erecobebe.
Y hay que venir a apretar un venía mindu yo voy a calcular mañana ya espía y una peña de yara yo voy a hacer apenas ni bojina de la ya ponara curira esa la gente, ¿verdad? Entonces recordemos que aquí David se aferra a este principio esencial y fundamental, y cuando se convirtió en rey reconoció que su justicia fue recompensada. La justicia de David de esta manera es recompensada porque se aferró, dice, a este principio, y al ser rey lo que está haciendo es reconoció que la justicia fue recompensada. La justicia. Ahí él está diciendo, en justicia yo a esta persona, a Saúl en este caso, no le puedo sacar la vida. ¿Quién soy yo? Yo el que dirige la historia. Ve Job, y ahí del libro de Sapienciales, ya eso, Dios me dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. O sea, mirar con los ojos de fe, mirar como al autor de la vida que se manifiesta, que es Dios, ¿verdad? Que se manifiesta en las cosas pasajeras de nuestra propia existencia. Por eso insisto para que cada uno de nosotros se dé cuenta del segmento en el que estamos viviendo. Nuestra vida es un simple segmento. Comienza con tu nacimiento y va a terminar con tu muerte. ¿Cuándo será? Y solamente cuando Dios te diga basta, ¿verdad? Pero ese es el segmento, queridos amigos. Ese es el segmento. Nacimiento, muerte. Nacimiento, muerte. Si la célula se hace mío a Zapama. Si la abuelo, la bisabuelo mío a Zapama. Si la tatarabuelo mío a Zapama. Aumine y no, entonces quiere decir que todavía no vinieron, ¿verdad? Pero que vendrán dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro mundo. Y cada uno de ellos fueron cumpliendo un segmento específico dentro de la vida. Dentro de la vida, cada uno fue ofreciendo ese segmento específico. Y por eso después, ¿verdad? Continúa con estos elementos. David se aferró a este principio y cuando se convirtió en rey, reconoció que su justicia fue recompensada. Su justicia fue recompensada. Ella es recompensada porque y esa es la famosa generosidad. Bueno, eso es lo que él está agradeciendo aquí en el capítulo 26, versículo 24. Y así como hoy aprecié tu vida es la que aprecié. También Yahvé aprecie la mía y no me deje en peligro. Bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.